No, Ya. Yo soy la señora Selmira Figueroa de Cualpén, de la iglesia cuadrangular. Y yo quiero contar mi testimonio, cómo yo llegué a conocer a Jesucristo como mi Salvador. Yo era una mujer muy incrédula. Si me hubieran invitado a la iglesia evangélica nunca habría ido. Pero Dios permitió que yo llegara a un punto muy grave, que tuve una enfermedad que no la voy a decir qué es y de cómo llegó esa enfermedad a mí, pero yo voy a contar lo que Dios hizo conmigo, que cuando llegamos a Jesucristo, Él es el Salvador, Él es el sanador, Él el bautizador con el Espíritu Santo, Él que restaura la vida de aquella persona que anda lejos de Dios. Y yo era una mujer incrédula, que nunca habría ido a la iglesia evangélica porque no me gustaba, porque mis padres eran católicos y yo era católica, ¿no? Y, y en ese punto los quedamos, que no queremos que nadie lo diga, que nuestra vida está mal, mientras que Dios nos permite las cosas que nos pasen a nosotros, graves para poder llegar a Dios. Yo llegué a Dios por una enfermedad y, y ya era tanta la aflicción que tenía, que yo no era capaz de hacerle un plato de sopa a mis hijas cuando estaba enferma, y me iba a acostar temprano. Entonces una tarde fui y me acosté temprano y tenía una radio chiconcita así. Entonces empecé a buscar algo para escuchar y en eso me encuentro con una campaña que había en Concepción, en el estadio, que era en Manuel Ávila. Y cuando yo encendí la radio, ya estaban orando por los enfermos. Y como yo estaba enferma, necesitaba ser sana. Y me dieron deseo de ir a ese lugar para que ser sana también yo por la enfermedad física que tenía. Entonces, en vez de nosotros buscamos las cosas al revés. Yo como estaba enferma, yo buscaba solamente que ser sanada nomás, físicamente. Pero cuando llegué allá, esa tarde me dieron deseo de ir cuando escuché que estaban orando por los enfermos y los enfermos estaban siendo sanados. Entonces, al otro día vino mi sobrino a mi casa y le conté yo a él, le dije yo a Santiago, ¿sabes qué? Escuché que estaban sanando a los enfermos en el estadio, yo no sé a dónde quedan, y quiero que me acompañe a ir mañana, que es día domingo, que era un día sábado. Y me dijo él mañana, me dijo, tía, yo trabajo hasta las 12 hermano, porque vendía pan, él en la carretera en ese tiempo, hay que ser muchos años atrás, porque yo me convertí y ya tenía más de 30 años, y ahora ya tengo 79 años. Entonces, él me dijo, mañana vengo tía y vamos, te acompaño. Entonces, fuimos el día domingo en la tarde a la campaña. Y ahí yo escuché la palabra de Dios que nunca la había escuchado. Y ahí yo empecé a creer en la palabra, como dice el Señor, que viene a buscar una iglesia. Y yo en ese momento me dieron deseo de irme con el Señor. Ahí ya estaba yo abriendo mi corazón porque estaba creyendo que Cristo venía a buscar una iglesia. Y la iglesia de Cristo es todo aquel que se convierte a Cristo para ser parte de la iglesia del Señor que va a venir a buscar. Entonces yo dije, me voy con Cristo. Y ahí yo no sabía qué es lo que iba a pasar con mi vida porque nunca había experimentado el encuentro con el Señor.
Entonces, cuando terminó de predicar hermano Gigi y hizo la oración, y yo hice la oración también. Pero yo esperaba la sanidad física, porque a eso había ido, a que el Señor me sanara de la enfermedad física que tenía. Pero a la luz de la palabra, lo primero es la sanidad del alma y después lo demás, porque la palabra del Señor dice que buscar el reino de los cielos y su justicia y lo demás es todo añadido para nosotros. Entonces, yo en ese momento yo esperaba la sanidad. Cerré mis ojos y hice la oración que él hizo por los que se iban a convertir a Cristo. Y yo en ese momento que estaban orando todos los hermanos, porque eran tantas las iglesias que habían ahí apoyando la campaña, yo cuando cerré mis ojos y escuchaba que era un clamor que tenía la iglesia, como una banda de abejas que ronroneaba mi oído, y en ese momento de repente vino el poder del Espíritu Santo y me envolvió a mí, todo mi cuerpo, y sentí ese calor y esa transformación de mi vida, porque cuando en el momento que el Señor me envolvió con su Espíritu Santo, yo sentí que salía flotando en los aires, yéndome con el Señor, y mi vida fue totalmente cambiada en ese momento. Y ahí yo tuve un encuentro con el Señor, y eso es lo que Dios quiere. Primero la salvación y después lo demás viene todo para nosotros, la bendición de sanidad, después el deseo de servirle, porque el Señor empieza a tratar con la vida de uno y empieza a tener ese acercamiento con el Señor y experimentar las caricias de Él. Todo eso cuando uno se congrega después empieza a experimentar la gloria de Dios. Y ese es mi testimonio, que yo me vine con Cristo para mi casa, me traje a mi Señor para acá, pero yo esperaba de venir sana también de la otra enfermedad, pero no pasó eso, no pasó lo que yo deseaba. Pero lo primero, que estaba salva y no importaba que yo me muriera, porque yo me iba con el Señor. Y después pasaron una semana y vino una iglesia a buscarme, unos hermanos, porque ahí le toman el nombre y el número de la casa donde vive todo, y después la van a recoger a esa nueva criatura que nace del Espíritu Santo cuando nosotros nos convertimos. Entonces ellos vinieron a buscarme, y yo en ese tiempo estaba sola aquí en mi casa, mi esposo estaba en Traguén, trabajando, estaba con mis niñas chicas todavía yo. Y le dije a los hermanos que estaba sola, no podía dejar mi casa sola, no podía ir. Después, más adelante, sería cuando viniera mi esposo, si volviera para acá podíamos ir y todo eso, porque no podía dejar la casa sola. Pero ya yo no podía decir, no, yo no soy evangélica, soy católica nomás. No podía decir que era católica. Yo era una nueva criatura, era evangélica en ese momento que yo estaba hablando con los hermanos, porque antes que yo me convirtiera era católica, pero ahora ya había salido toda esa religión católica, yo era evangélica, porque tenía a Cristo en mi corazón y Él me había transformado mi vida. Y yo era una hija de Dios ahí. Y ese es mi testimonio, mi conversión. Fue linda mi conversión, porque yo me iba con Cristo flotando en los aires. Eso es todo mi testimonio de mi conversión. Y yo por eso busco a las almas, para que conozcan a Cristo. Yo nunca oro por una persona que no sea convertida. Yo primero le entrego la palabra para que conozca a Cristo primero y después sea sana. Si es convertido, claro que podemos orar para que Dios la sane. Pero si
todavía está lejos de Dios, anda en tinieblas, tiene que salir a la luz, que Cristo es la luz y el camino para llegar al Padre. Y ahí tenemos toda la bendición de parte de Dios.